Un año después de la salida del primer tablet de Samsung, estamos de nuevo en la IFA con sus nuevos productos. Una de las cosas que más ha llamado la atención ha sido el Note, un smartphone, un tablet, pero también un bloc de notas digital. Luis de la Peña nos presenta el producto. Bueno, como mencionaba Pilar, esta nueva categoría, que está entre una tableta y un smartphone, nos va a permitir pues un montón de cosas, ¿no? Y lo que vamos a hacer es ver la usabilidad que tiene con el lápiz. Lo que podemos hacer, como podéis ver, pues tiene la misma función que un dedo, nos podemos mover igualmente, cogemos esta aplicación, lo llevamos a la pantalla, le damos, ¿y qué es lo que podemos hacer? Si en este momento, por ejemplo, alguien nos llama por teléfono y nos quiere dar un número de teléfono, pues ¿qué es lo que hacemos? Apretar un pequeño botón que tenemos aquí, damos un doble clic y nos sale una nota que podemos poner el número de teléfono y le damos a guardar. Si queremos coger y capturar la pantalla, le damos igualmente al botón y dejamos presionado la pantalla. ¿Qué es lo que hemos hecho? Capturar la foto de este momento. Aquí, en un momento dado, podemos recortarlo y queremos compartir esta imagen con Pilar. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues a través de las diferentes opciones que nos da el propio teléfono. En este caso vamos a hacerlo a través de la memo, y aquí por ejemplo vamos a poner hola y una flechita para decirle a Pilar dónde estamos. Tiene un reconocimiento de texto y como veis pone hola, la JP es simplemente encima de la flecha, y al mismo tiempo podemos o bien introducir a través de, vamos a dar para atrás, podemos seguir introduciendo poniendo aquí, como veis lo reconoce y podemos seguir trasteando con ello. Vamos a enseñar otra de las funciones, que es poner un vídeo. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Podemos incluso capturar una foto simplemente pasando los dedos. ¿Cómo lo hacemos? Presionando levemente sobre la pantalla, un poquito más. Ahora, veis que hemos capturado la foto. También, ¿qué podemos hacer? Simplemente con la palma de la mano, llevándola abajo, podemos parar el vídeo, que ahí veis que está parado, y luego volverlo a poner en marcha. Volvemos a pararlo, ahí está parado, y ahora volvemos a poner en marcha. Y esto es, entre otras cosas, la usabilidad que le podemos dar. Además, es un smartphone Galaxy con sistema operativo Gingerbread. Funciona exactamente como un teléfono, podemos recibir llamadas, realizar llamadas, y al mismo tiempo también tiene esa función de tableta por la pantalla de 5,3 pulgadas, aunque el sistema operativo en este caso es Gingerbread. Tal vez es prematuro porque lo están presentando hoy en Alemania, lo han presentado los directivos de Samsung. Preguntar cuándo podemos tener este producto en España. Pues esperamos tenerlo lo antes posible. Yo creo que para final de año, para la campaña de Navidad ya estará. Muy bien, muchas gracias, Luis.